Hola, bienvenidos y quiero preguntarles si recuerdan qué hacían, qué hicieron el 30 de octubre de 1983 cuando lo eligieron a Alfonsín. Bueno, primero la Primero dama. las damas, bueno, era tan chica, 6 años tenía, no tengo idea, lo tengo completamente borrado. No sé ni qué hacía, ni dónde estaba, absolutamente nada. En mi caso también tenía 5 años, lo cual seguramente estaría pateando alguna pelota o cualquier objeto Pateable. exactamente, digamos, pero no tengo ningún recuerdo ni de gente ni de esa alegría de la que se habla generalmente ese día. No, en mi caso, yo soy más viejo que ustedes, porque tenía 7. Entonces, El más veterano. me acuerdo muchísimo porque, digamos, mi viejo laburó en la campaña del 83, en la que es... ¿Del radicalismo? Sí. Y entonces estuvimos muy encima de eso, ¿no? Me acuerdo de muchas imágenes así que tienen que ver con el fin de la dictadura o el fin de algo que nosotros sentíamos en mi familia, de que terminaba algo. Y me acuerdo de dos cosas muy fuertes. Una fue el acto de la 9 de julio, famoso, del cierre de campaña, porque incluso subí al palco, una vez terminado, ¿no? Claro, que me parecía... Privilegio de... Sí. Bueno, mi hijo estuvo ahí por ahí y nosotros estábamos en un hotel ahí con el resto de gente del radicalismo. Me acuerdo de que era impresionante la gente y banderas y demás. Y el otro recuerdo que creo que fue anterior, fue un famoso familiarazo, se llamó. Ahí en los bosques de Palermo, donde la gente de la cultura, de la campaña o del partido, convocaba a la gente a diferentes cosas artísticas y demás, que duró todo un día y era una multitud con música, que tocó Jairo. ¿Te acuerdas que en ese momento Jairo estaba muy pegado a la campaña? Claro. O sea, tengo muchísimos recuerdos. Y era chico, siempre me sorprende me acuerdo de las boletas que eran amarillas, celestes y blancas, o sea, revistas, que las tengo todavía, diarios y todo eso guardo todo. Es que probablemente si a mi edad, a los 5 años, hubiese ido a esa manifestación, también tendría ese recuerdo, porque me imagino que es una imagen impresionante para un chico de ver tanta gente el 9 de julio. Claro. Sí. Bueno, y ahora sí les pido que hagan una presentación formal, breve perfil y actividad actual. Bueno, mi nombre es Emanuel Respí, soy redactor de Página 12, estudié comunicación social en la Universidad Nacional de Quilmes y colaboro con otros medios. Me especializo sobre todo en medios y en televisión en particular. Carolina Liponetsky, periodista de espectáculos de ámbito financiero. Estoy en Radio América también con Pablo Wende, estoy en Aspen con Juan Pablo Barsky. Y bueno, cubriendo siempre televisión, cine, teatro, y estudié en la UBA Comunicación Social. Bueno, yo soy periodista. ¿Tu nombre? Leandro Zanoni, periodista. Escribo una columna en Newsweek sobre tecnología. Tengo un blog que se llama eblog.com.ar. Bueno, hice TEA, como muchísimos de mi generación. Y tengo actualmente una agencia de nuevos medios que se llama Tercer Click. Para resumir. Por un corte generacional que es evidente, o sea que son todos ustedes muy jóvenes, podrían ser incluidos en el rubro de periodistas o comunicadores nacidos y criados en democracia, ¿no? ¿Qué tiene de bueno y qué tiene de malo eso, ¿no? Haberse desarrollado supuestamente, presuntamente, ¿no? Sin censura, sin limitaciones, sin atropellos, digamos, con toda la libertad expresiva a disposición. Bueno, yo lo que creo es que uno no siente cuando le dicen porque vos no sabés lo que era en esa época. Quizás uno nació así, cree que per se es así como debe ser, que uno tiene la libertad de decir absolutamente lo que quiera. Más allá de que muchas veces se diga según el medio, la línea editorial, está muy fuerte. Antes lo que se decía lo marca el Estado, ahora lo marca la empresa periodística. No siento que donde trabajo haya una bajada de línea fuerte, pero siempre trabajando en medio se sabe sí, con límites, ¿no? Y hay, claro, veces, pero lo cierto es que cuando uno quizás está acomodado, no tiene pero ni noción de lo que realmente era censura, ¿no? Cuando a veces un periodista dice, trabajo con libertad, o cuando dice, me censuraron. Bueno, pero a ver, ¿qué es censura, no? Porque no tenemos idea. Claro, lo interesante, me parece en nuestro caso, es que no tenemos la carga psicológica de haber vivido en una situación, en un sistema tan rígido y con censura incluso
anterior a que salga publicada una nota o salga un material Sí. a la luz pública. Sobre todo no tenemos, me parece, la presión de perder la vida o de que te pase algo Del miedo. físicamente. El miedo, Ese básicamente. miedo me parece que se traslada más a una cuestión laboral, que tiene que ver con el sueldo, con el trabajo mismo, Seguro. pero queda ahí, digamos, creo que ese es un límite, ¿no? Pero creo que también el hecho de no haber vivido esos años, que por un lado lo agradezco no haberlos vivido, me parece que genera en nosotros el no darnos cuenta del valor que tenemos de la libertad, digamos, de este derecho adquirido que nos parece tan natural a la gente de nuestra generación y que sin embargo ha costado mucho mantenerlo. Creo que es ese proceso, ese esfuerzo, ese costo que tuvo tener la libertad que tenemos hoy para escribir, más allá de las líneas editoriales de cada medio, no lo valoramos, no lo tenemos presente continuamente y muchas veces no nos damos cuenta justamente de todo lo que hubo que pasar para hoy por hoy poder tener esta libertad para trabajar. Ujú. Y, por ejemplo, hurgando, ¿no?, en las cabezas, en las diferentes cabezas, ¿qué diferencias se encuentran entre un periodista al que le tocó desarrollar su tarea en dictadura y ustedes, eso, que únicamente trabajaron en democracia? Digo, seguramente deben tener o deben haber tenido compañeros de banco, compañeros de Sí, redacción. un poco la melancolía con la melancolía para mal, ¿no? Como dicen, y porque en esa época sabés lo que era, como también padres o que te cuentan lo que era estar en la facultad en ese momento, estar y que te tengas que escapar por los techos porque venían los militares o porque había persecución, y mismo los periodistas, lo que era estar en ese momento, como tratando de transmitir, no tenés idea lo que era, no diciendo valorá, ¿no? Pero transmitiendo todo el tiempo eso. Sí, yo lo que siento, al menos sobre todo en Página 12, es que el periodista que vivió esos años, ya sea ejerciendo la profesión o no, tiene un sentido de periodismo como militancia, un sentido político del periodismo mucho más fuerte que en mi caso y que en colegas de mi generación o más jóvenes, en donde el periodismo es casi el trabajo que nos da de comer o el sueldo que tenemos a fin de mes. Es muy interesante ese punto al que Como llegaste. que la palabra entretenimiento casi es como un enemigo, el periodismo como entretenimiento, ¿no? Como para informar y entretener, es como se choca, se contrapone con lo que dice él, ¿no? Eso siento yo también. Pero digo, ¿ven más o menos claramente esa diferencia? El hecho de que periodistas de otras generaciones tomen todavía el trabajo, digamos, como una militancia política. Yo en mi caso lo veo claramente. Hay un quiebre generacional de los profesionales muy claro, desde cómo escriben, cómo se expresan, desde qué manera presentan su postura frente a cualquier hecho, sea cultural, político o social. ¿Lo estás mencionando críticamente? No, digamos, yo prefiero que como lector, que a mí quien está escribiendo una nota o quien está dando un reportaje o expresando su opinión, me sea franco y sepa desde dónde me lo está diciendo. Entonces me parece que es mucho más claro las opiniones de aquellos periodistas que vivieron en esa época. Sí, son muy claros de dónde parten su análisis. Claro, vos hablás de generación y yo lo que veo también es que en este momento que nos atraviesa, también los adultos, quizás también por los ámbitos en que uno se mueve, los adultos también están un poco como más hastiados, menos militantes, más cansados de la nostalgia por el pasado y demás. No solo, bueno, los periodistas que pasaron por la dictadura siguen esa militancia. Lo que siento es que el momento en el que vivimos hace que todo el mundo esté más desencantado, más frívolo, y bueno, y olvidémonos un poco de, seguramente tenga que ver quizás con los ámbitos en que uno se maneja. Sí, y también con la ruptura, ¿no?, de los partidos políticos como grandes agrupaciones donde se nucleaba la ideología y demás, está mucho más atomizado, ¿no? Entonces ahora hay muchísima gente que te dice, no, yo no creo en nada, no milito, o sea, entonces después eso se ve, por supuesto que en la profesión también pasa, ¿no? Está lleno de periodistas que no se sabe bien qué piensan, entonces como decías, desde qué lado lo dicen. Antes por ahí decías, bueno, tal era del PC, tal era de derecha y así, como que se iban ubicando. Y hoy era más claro, digamos, antes, no hay una afiliación, digamos, mi generación creo que no conozco a ningún afiliado a partidos ningún partido. tradicionales, Claro. ni nuevos tampoco, mucho menos. Entonces, por ahí se escribe o se opina, pero por una
casi ideología individual, ¿no? Claro, por eso insisto, me parece que la apatía pasa por nuestra generación y la más adulta, pero no relacionada con el periodismo, estamos hablándolo acá, pero en general hay una apatía, un descreimiento de lo que puede hacer el Estado, de los políticos. Sí, pero fíjate que ¿Ustedes lo ven bien eso? Y digo, desde el lugar de ustedes, ¿creen que se podría modificar algo? ¿O la desilusión ya está instalada definitivamente? Yo disiento un poco con esto de la apatía, digamos. Me parece sí que no hay periodistas que militen en un partido, pero porque las instituciones políticas en estos 25 años de democracia, en muchos años más de historia argentina, se fueron resquebrajando. No, claro, creo que hoy la militancia del periodista joven es por causas puntuales. No tienen tal vez una militancia, o no tenemos una militancia integrada a un dogma, porque uno sabe que los dogmas mismos están Y por otro lado hay otras militancias, nuevos campos de militancia, ¿no? Digo, por ahí hay gente que le puede llegar a interesar la ecología, qué sé yo, no sé. Digo, es un... Sí, que antes, digamos, del 83 para atrás, por ahí ni existía, ni como tema, digamos. O por ejemplo, a mí me parece un fenómeno curioso. ¿Sí? O la igualdad de los sexos, qué sé yo, no sé. Sí, me parece un fenómeno también como, si vemos causas, para analizar la década del 90, por ejemplo, donde el periodismo sí había un compromiso real y que no tenía que ver ni con la dictadura, ni con digamos, la participación política, sino con el tema de denunciar. Por ejemplo, a mí me parece que en ese momento, cuando con el boom de los libros de denuncias políticas y demás, y Menem vuelve a ganar, incluso por mucho margen, ahí también empieza como cierto descontento de que, bueno, el Esto periodismo no sirve, político tampoco. no sirve para nada. La denuncia no podemos, tampoco sirve. La denuncia por sí misma, que quedan los libros, que incluso vendían un montón, muchísimo más que lo que hoy es un bestseller, Claro. no pasó nada judicialmente, institucionalmente menos. Y tuvo que pasarlo de la Rúa para que la gente vuelva a salir a la calle, cacerolazo, Sí, ¿no? y pero esta ahí me parece que sensación el de periodismo hay estaba corrupción totalmente ausente. Sí, sí. En lo que pasó en el 2001, el periodismo no tuvo peso, digamos. Digo, como jóvenes que son, ¿no? ¿Les interesó ponerse al tanto de lo que había ocurrido durante la dictadura? No sé, digo, a través de libros, de muchos libros de denuncias, de testimonios diversos, transmisión que le pudieran haber dado periodistas de otras generaciones, que lo hayan vivido más de un modo más directo. ¿Les interesó eso? ¿Se pusieron al tanto de lo que había ocurrido? ¿O prefirieron mantenerse, digamos, como desconocedores de lo que ocurrió? No, sí, ya yo lo que registro en primera instancia, desde el secundario empezar a leer textos en la facultad, leer muchísimo y cine. Mucho cine, documentales sobre la dictadura, más que nada así, nutrirme a través de medios y no tanto de testimonios así directos de familiares, cómo vivieron. A veces cuestiono, ¿qué hacían en ese momento? Mi familia no militaba y estaba este concepto de algo habrán hecho, así era, digamos, y bueno, era o algo era no así. habrán hecho. Claro. Que es no sé, en mi caso, digamos, yo escribí un libro sobre Diego Maradona y los medios, digamos, la parte de justo cuando Diego debuta, que es en el 76, debuta en primera, a principios del 77 ya debuta en la selección y se convierte en un ídolo. O sea, su crecimiento como jugador hasta que él se va a Europa, que se va en el 82, coincide exactamente con la dictadura, con el auge. Entonces esa época, digamos, como medios, digamos, el libro, el mío se llama Vivir en los medios y habla solamente de Diego y los medios y los periodistas. Entonces yo entrevisté a 50 periodistas, muchos de esa generación, de Cherkis Vialo, Pano y demás, y que me fueron contando además. Revisé todos los diarios de la época, o los principales y las revistas, desde que Diego debutó hasta hoy. O sea, ¿Y hasta qué momento llega tu libro? Hasta cuando él empieza en el programa de Canal 13, o sea, hasta ahora. Hasta Sí. 2006. Y salió publicado ahí, en esos años, en ese momento. Pero digo, esa época de la dictadura me la conocí casi día a día, incluso. Cómo Siempre la cubrieron más los medios. famosa es la sí. del 78, que cómo ocultó el Mundial. Exacto. Siempre de pero lo me parece más que se habla es... el 78 tapa otras cuestiones futbolísticas y en relación a la dictadura que son muy interesantes, pero eclipsadas por el Mundial, ¿no? ¿Tuvieron desaparecidos en sus familias? No. En mi caso no.
No, en mi caso no. por Sí suerte. sé que mi viejo por militancia en la UCR tuvo problemas, que incluso creo que Alfonsín intervino en un momento para hacerlo zafar de una situación bastante comprometida, pero no, desaparecidos no. Desapareció, sin duda estamos coincidiendo en eso, la represión organizada de la dictadura. Ustedes, digo, ¿podrían decir que desaparecieron los miedos? ¿Tienen miedo ustedes cuando trabajan como periodistas? No. No, Y yo la verdad que... y si tienen miedo a qué? No sé si es por esta inconsciencia que hablaba antes de no darnos cuenta de ciertas épocas que fueron mucho más difíciles para trabajar, ¿no? Y de lo que costó la libertad. Pero en mi caso, por inconsciencia o porque en el trabajo no se da, no tengo ningún miedo a la hora de escribir o decir algo. También es cierto que me especializo en medios o en televisión, que no son temas tal vez como políticos. Urticantes. No importa, En- pero digo, también tocan intereses. Y poderes muy fuertes, pero la verdad que nunca me sentí con miedo a la hora de escribir una nota. Tal vez sí con cierto temor sobre cómo escribir la nota en base a si había alguna relación entre el medio con la nota, pero que iba más que nada, tenía que ver con el funcionamiento interno del diario y no con un temor hacia alguna represión Sí, externa. no, creo que hoy en día, más que nada, te decía, antes era el Estado y ahora es la empresa. Quizás antes era el miedo al Estado, a la represión del Estado, y ahora es, bueno, te echan, no te echan, ¿qué pasa? Se renuevan los contratos, estos regímenes, yo empecé como pasante en todos los medios, y ves los pasantes que van desfilando y Van que están pasando. un mes, ves también los juicios que hay por estar facturando un año a una empresa que es ilegal, digamos que más que nada pasa al Sí. miedo a la relación laboral, si vas a estar mañana en cuanto a poder ejercer tu actividad, ¿qué Sí, pasa por lo con que esa hablábamos al empresa? principio, ¿no? O sea, ustedes trabajan, Respighi y Carolina Liponeschi trabajan en relación de dependencia. Sí. Se podría decir que Leandro Zanoni tiene una pyme, No, sí, pero en realidad yo trabajé en Clarín.com, en la parte de internet, en Ciudad de Internet, y como empleado, digamos, ¿no? Y la verdad que miedo no. Claro, Incluso no es ese miedo, yo decidí, supongo. digamos, seguir periodísticamente el camino independiente, digamos, a través de un blog y demás, y siempre escribí sobre lo que se me antojara, sobre el poder político, Kirchner, empresas o lo que fuere, y jamás, digamos, uno dice, bueno, pero un blog, pero a veces... ¿Cuánta digamos, gente lee tu blog? y actualmente tengo un promedio de visitas diarias entre 5.000 y 7.000 personas, que es mucho para un blog. Pero más allá, también tuve 100, digamos, cuando arranqué. No sé si tiene que ver con lo que quiero decir la cantidad de visitas, sino lo que uno dice. Claro. Porque La si yo tengo repercusión. 10 visitas y tiro una bomba, La repercusión. eso va a llegar al diario, digamos. Lo que a mí respecta, digo, esto de que no tenemos miedo, no tenemos No sé si temor. sería miedo lo que tiene que ver con la empresa. Claro, Es digamos. una- A lo que voy es que no me parece que seamos valientes. Digamos, no es una situación ideal. Exactamente, Por digo, eso. en mi caso yo no tengo temor, pero esto no quiere decir que sea valiente. Si me pongo a pensar qué hubiera hecho yo en tiempo de la dictadura, cada vez que me hago esa pregunta, no encuentro muy respuestas claras. Siempre son dos caminos, o me iría del país o trabajaría tratando de decir cosas. Con las dificultades que eso tenía. Pero no tengo una respuesta clara, no me imagino en esa situación. Me resulta muy difícil, muy antinatural, en mi caso, trabajar en un sistema de esas características. Además, Respighi planteó una cosa muy interesante, ¿no? Digo, a ver, imagínenselo ustedes también. ¿Qué hubieran hecho si les hubiera tocado trabajar durante la dictadura? Claro, vos decías no encuentro respuesta, pero en realidad es clara, o te vas o escribís tratando, no decís, Sí, hay miro una para postura. otro lado. Claro. Yo creo, por cómo está, como viví, digamos, en este tiempo y mi compromiso político nulo, que la verdad, digo, bueno, si está complicado, miro para otro lado. hay que ver, sí, también hay que ver también el momento. No sé si puedo traspolar una actitud que hoy no sé ni cuál tengo en la comodidad del presente. Porque me parece que también para hablar de dictadura hay que tal vez arrancar antes, como un proceso de violencia que fue creciendo y que abruptamente en el 76 cambia, digamos, en manos del Estado hacia la represión. Pero tal vez muchos periodistas desaparecidos y demás fueron llevados, digamos, por la inercia de
de ciertas cosas y decir ciertas cosas que después, bueno, fueron desaparecidos y ellos no tuvieron posibilidad de, en algún momento de decir, ¿qué hago? ¿Sigo por acá o sigo por acá? Claro, frente a las consecuencias que quizás se iba a uno tener. reacciona con miro para otro lado porque sabe lo que pasó. Por eso, entonces, en ese momento cuido no mi sabía vida. que iba... es más, de hecho, Claro. muchísimos grupos guerrilleros y demás hasta veían con optimismo cierta intervención militar en el 76. No la querían, por supuesto, pero decían, bueno, esto va a terminar y nosotros vamos a poder tomar el poder y demás. Bueno, obviamente con una ilusión que después la historia no les dejó hacer, pero digo, no se sabía cuáles son las consecuencias de decir algo, guardármelo. Después sí, ya durante la dictadura era inevitable, ¿no? De todos modos, en estos años una cosa que sí ocurrió es que las sucesivas crisis económicas fueron llegando a las empresas y en ese sentido las empresas periodísticas cambiaron muchísimo y hubo una enorme precarización en el laburo, tal vez en nuestro trabajo, ¿no? Digo, tal vez ahí estén los nuevos miedos, Claro. ¿no? El miedo a quedarse sin trabajo, el miedo a que te saquen una parte del sueldo. Sí. Y con lo que implica quedarse sin trabajo en estas País. épocas, ¿no? Claro. No, y en el mundo, digamos, en un mundo globalizado donde el trabajo es clave. Por ahí antes no había tanta desocupación, entonces podías jugar con el pierdo mi trabajo y vuelvo a otro. O sea, hoy Otra es más cosa que difícil. pasa con el periodista de hoy es que el periodista parece multimedio, que estás en un diario gráfico y además te hacen proveer contenidos para internet. Periodistas de gráfica que van a la tarde tienen que estar conectados todo el día por si tienen, sobre todo política o economía, si tienen que dar alguna información a la web, no les pagan más por eso. O además el periodista de gráfica que además hace radio o televisión, antes estaba el de gráfica con la máquina de escribir, el de radio, locutor especializado, el de TV y todo se fue desdibujando. No creas, siempre hubo estuvo multiocupación. Aparte de cargar una máquina de escribir al hombro, Claro, era más difícil que ahora. prefiero con sacar pendrive. foto con una cámara digital. ¿Tienen claro, por ejemplo, por qué eligieron por un lado, ser periodistas y por qué eligieron la especialidad que tienen, que son los medios de comunicación? En mi caso, elegí periodismo porque básicamente me gustaba comunicar, hablar con la gente. Hay un dicho divino que dice que el periodismo es lindo porque se conoce gente. Seguro, eso lugares. no tengo duda. A mí me picó el bichito del periodismo en la secundaria, que para mí más que adquirir conocimiento fue una gran experiencia de conocer gente. Yo a la secundaria, ese ciclo, lo veo más como un momento muy fértil en relaciones, en conocer el mundo. Y por eso digo, tal vez tiene que ver con esta frase que recién decías vos, Carlos. A mí me picó el bichito por el hecho de comunicar, de estar con gente, de hablar. Ya en la escuela hacíamos una especie de pasquín del centro de estudiantes. Creo que por ahí, en mi caso, vino la mano, digamos. Sí, yo también en el secundario también había hecho un taller de radio, creo que a los 14, y yo estaba en la disyuntiva, sigo periodismo y me meto en ese mundo, cómo entrar, cómo será, y estaba en la disyuntiva, iba en un taxi y me dice el taxista, sí, vos hacés radio. Igual no es que decidí por eso, pero después, porque también siempre me gustó escribir, escribía cartas y discursos, y bueno, más que nada por eso. Y después me di cuenta esto de por conocer gente, por conocer lugares y de todo lo bueno que traía aparejado, pero me gustaba escribir y hablar. Y Zanoni lo que hace es periodismo pero recargado porque se ha pasado a la nueva tecnología. En realidad, yo desde muy chico quise, nunca dudé, no sé, no me acuerdo cuándo no quería ser periodista, digamos, no me acuerdo. Pero sentía mucha pasión por los medios, ¿no? Por las revistas, me acuerdo la revista UMI, que era de chicos, de humor, pero para chicos, claro. No sé, y leía todo lo que caía de todas las revistas y diarios. Lo que pasa es que cuando yo empecé en el periodismo, coincidió con que empezó la informatización acá, en el 95, 96. Yo empecé a trabajar ya en el suplemento de Clarín de informática y a escribir notas sobre internet, que era algo que me fascinaba, aún hoy, y fue como que casualmente empecé ahí y quedé ahí y bueno, me especialicé en tecnología y nuevos medios. Diferente es mi caso, que quiero comentar. ¿Por qué espectáculos? Claro, yo hacía radio en radios de Quilmes, que es donde nací, donde viví hasta hace poco. Programas políticos de cultura joven, de visión joven sobre la política y demás, ¿no? En radios chiquitas, con amigos, con compañeros de la universidad.
Se abre la pasantía para ir a Página 12, yo entré como pasante, y Martín Granowski, en aquel momento era subeditor del diario, el actual director de la agencia Telam, y me tomó la entrevista, me dice, bueno, quedás, ¿en qué sección te gustaría estar? Yo dije política, sobre todo un diario como Página, o deportes, que es como el hobby que uno tiene, puro, sí. exactamente. Me dijo, bueno, empezás en espectáculos. Eso también habla de los medios y del lugar que te dan. Y que muchas veces uno no elige lo que quiere hacer. Yo entré a espectáculos sin tener muchas herramientas. Y ese año de pasantía fue muy fructífero, digo, me sirvió muchísimo. Y pude quedar como colaborador, después quedé obviamente efectivizado y demás. Pero la realidad es que Entrás de casualidad en la sección. Sí, Y a mí me uno le pasó ocurre, eso. a mí también. Entré para hacer la agenda y bueno, y empezó. Pero, y porque había hecho producción de televisión, conoces un poco de televisión, de radio. Bueno, hacía Ahí falta seguiste. alguien para la agenda y después uno se va metiendo y también incursiona un poco en alguna cosa política vinculada con los medios, pero es de casualidad y hoy aún hoy ve cómo entran pasantes, bueno, va para acá, va para allá. Sí. Sí. Sí, yo también medio de casualidad. Yo cuando pedí trabajo en Clarín, en el diario, pedí creo que a casi todas las secciones. Y bueno, justo pasó que Julio Orione, que ahora ya no está más, pero era el editor de informática de Clarín, me llamó él. Y si me llamaba Silvina de la Mazares de espectáculos, Claro. seguramente ahora estaba cubriendo cine, qué sé yo, no sé. Pero por ahí es imposible saberlo eso, ¿no? Sí. ¿Cómo aprecian ustedes, que ya hace varios años que están en medios, cómo han contribuido los medios en cuanto al afianzamiento de la democracia? ¿La ha mejorado? ¿La ha enturbiado? Es una buena pregunta la que haces. Yo creo que ha hecho su aporte positivo a la democracia. Con las herramientas que tienen los medios y con la particularidad que tiene cada medio, digo, no es lo mismo un diario que la televisión, me parece que Ni un canal que otro. Ni un canal, obviamente. Creo que le ha dado el aporte de poder denunciar, poder comunicar, poder contar lo que pasó. Creo que los medios hicieron un gran aporte. El problema es que tienen el límite de sus propios intereses económicos, que ahí no van o no se publica todo en pos de la democracia o en pos de lo que el pueblo debería saber, sino muchas veces en función de los intereses Pero que quizás donde ellos termina tienen. uno, retoma el otro y entre todos, digamos, algo se construye. Sobre todo para mí aportaron en cuanto a la memoria, documentales, libros, bueno, estos no tienen que ver con los Sí, a medios, difundir pero mensajes, ¿no? notas, suplementos, especiales en los aniversarios, en radio también, en radio. A mí me parece que el otro día cuando en el discurso de Alfonsín, en el acto radical que dio por video, él decía que bueno, que ojalá que nunca más haya dictadura y demás. Y en ese momento me permití dudar. Dije, o sea, dudar no en el corto plazo ni en el mediano plazo actual, pero sí dije, ¿será para siempre un sistema democrático, digamos? ¿Podrá subsistir al olvido o a la falta de memoria o a lo que fuere, digamos, a un montón de implicancias que tiene el tiempo, ¿no? De 50, en 100 años, digamos. ¿Qué estará este sistema democrático tal como lo conocemos hoy? ¿Qué será de la libertad o de, como decíamos antes, qué paradigmas estarán afianzados en ese presente? A mí me pasa también Digamos. eso. Yo cuando analizaba 25 años de democracia es el periodo en continuado de mayor democracia en la historia argentina. No es nada. Y me preguntaba por qué. ¿Habrá sido que por la atrocidad de lo que fue la última dictadura militar se logró esta democracia? Por ¿O lo feroz, decís. Claro, digamos. O sea, ¿es consecuencia de la última dictadura o es consecuencia de los logros que se hicieron durante estos 25 años? Creo que esa es una pregunta que nos teníamos O que hacer también un todos. contexto mundial. No sé. Seguramente. Que las dictaduras van desapareciendo incluso en América Latina, digamos. No es casualidad que se No es inserten en los casualidad. países y se vayan a las mismas épocas, más o menos, Uruguay, Chile. Digo, no sé, Pero o sea, parecería será que para es un siempre. miedo. Cuando hablábamos de miedos, parecería que es un miedo. Bueno, antes decíamos a qué le teníamos miedo, ¿no? Bueno, quizás seguirá esto. ¿Les preocupa en el trabajo diario, digamos, capitales propios de los periodistas como la independencia, la credibilidad, la ideología, la posibilidad de confrontar ideológicamente con la empresa que te tiene contratado, etcétera, etcétera? ¿Les preocupa eso? ¿Se lo plantean?
continuamente, a diario en mi caso. Yo pienso que lo primero que quiero hacer es ser creíble a la hora de escribir una nota. Si puedo aportar algo y puedo aportar lo que pienso, mejor. A mí muchas veces me pasa que siento que no escribo para el lector de Página 12 si es que existe un perfil de lector. Escribo más en función de lo que siento y pienso y no en función del lector. Creo que la credibilidad es, en mi caso, la materia prima. Puedo equivocarme, puedo estar errores, puedo tener mejores o peores notas, digamos. Pero como dogma es ser creíble y decir lo que pienso sin ningún interés espurio detrás. Es fundamental y sobre todo en un momento en que abunda la información en blogs, en sitios y en cantidad de cuestiones, y hay información por todos lados. ¿Cómo se diferencia uno? Yo muchas veces uno se pregunta, y bueno, ¿cómo se diferencia? ¿Por lo creíble? ¿Por la picardía? ¿Por qué? ¿Por la información en primicia que uno consigue? Y bueno, la verdad que son temas que uno se pregunta. Y en cuanto a confrontar, insisto, me siento libre de, a veces si me enojo con la radio en la que estoy, se me han escapado cosas, tanto en radio como si están los dueños del medio, y se me escapa y digo lo que siento, lo que me parece, y quizás eso por impulsivo, y después uno se arrepiente, pero siento, digamos, la libertad de poder decirlo y escribir y decir según siento. Yo no puedo, digamos, opinar contra nadie ni contra mí mismo a veces. Claro. Me insulto a mí mismo. Pero bueno, me censuro también. Te confieso una cosa que probablemente por una cuestión generacional me cuesta consultar los blogs, ¿no? Me cuesta entrar, me cuesta familiarizarme, ¿no? Digo, y por otro lado, la pregunta que te quiero hacer es si son confiables. Si vos crees que son confiables. Lo que pasa es que... Empezando por el tuyo. Sí, bueno, el mío por supuesto. Lo que pasa es que es como si yo te pregunto, ¿los medios son confiables? Es la misma pregunta, digamos. Hay medios que sí, medios que no, depende para quién, depende de qué temas. Seguramente sea confiable si vos seguís a un blog de Boca, por ejemplo, solamente de noticias de Boca, tenga información que como hincha o como periodista que te interesa el fútbol, encuentres y que en otros lados no. Por ahí en el Olé no, o en un suplemento de La Nación tampoco. Porque están todo el tiempo metidos en esa realidad y demás. Y bueno, sí, como todo en los medios, la confianza se va construyendo post a post. Digamos, si yo mañana salgo a decir, no sé, se murió el presidente, seguramente no me crea nadie, o muchos prendan la tele a ver si es cierto, o lo que fuere. Ahora, si vengo manteniendo, digamos, ciertas cosas, porque además tampoco manejo primicias, ¿no? Pero me pasó algo raro. ¿Cómo se llama tu blog? E-blog se escribe. Me pasó algo raro un año antes de que vuelva Soda Stereo, en octubre del 2007 vuelve Soda Stereo a tocar, y en octubre del 2006 yo anuncio que va a volver. Pero no en potencial, yo ya tenía el dato de que ellos habían firmado un contrato y demás. Y lo que pasó, que todavía están, en los comentarios no me cree nadie. Incluso me insultan, me escribieron fans de toda América Latina, que cómo iba a jugar con sus ilusiones y que esto y que lo otro. Yo tenía, lo que pasa es que no revelaba la fuente de quién me lo dijo, ¿no? Va a pasar, no les digo cuándo, pero va a pasar. No, puse que en octubre y demás, y puse todo. Y no se anunciaba pero oficialmente. En ningún medio tradicional salió. Incluso yo hablaba con periodistas de medios tradicionales que ya sabían lo mismo que yo. No es que yo tenía la primicia del mundo, sino que mucha gente lo sabía. Sin embargo, no lo publicaban, porque los sponsors, que eran dos importantes, habían pedido que solamente se escriba del tema una vez que se anuncie oficialmente, que fue a los 10 meses. Y cuando vuelve Soda Stereo y ellos lo anunciaron, yo hice un post diciendo, acá lo dijimos y demás, y ahí en todos esos comentarios me pedían perdón y demás por haber desconfiado. Y creo que se construye también. Lo que pasa es que se construye tan rápido por el tema de la vorágine de los nuevos medios y la tecnología, que por ahí lo que en un diario tardaba años, esto acá es una semana. Sí, hay una tendencia que pasa, que yo veo en colegas y demás. Antes el periodista se basaba a las fuentes de primera mano o a las agencias que le manejaban la imagen a algún artista, político, sí, etc. Sí. Y ahora los blogs se están transformando en fuentes de información. Sí. No todos los blogs se sabe de quién son, sí. exactamente. Miles de blogs. No todos los blogs se sabe de quién son. Entonces, es como que es muy difícil
darle confianza a determinados blogs cuando uno no sabe quién lo escribe, qué comentarios hace. Y lamentablemente lo que yo veo en el último tiempo es que se están levantando noticias, Y entre hasta comillas. se cita, según el Sí, sí. sitio tal. Sí. Claro, pero me parece a mí que hay una falencia del periodista que cita un blog para cubrirse, pero ni sabe si ese blog es confiable. Otra De todas maneras, creo que en mi caso yo privilegio la credibilidad a la locura de la primicia. Esa es una, Sí, es además como una está regla que yo clarísimo me que la autoimpuse. primicia en sí, sola, y más si le pifiás, no sirve para nada, digamos. Salvo que sea una primicia que vos te juegues todo ahí, me parece como que no tiene tanto valor como muchas veces se hace creer. Hoy todo es primicia. Si vos ponés la tele siempre dice exclusivo, primicia, esa palabra. Aparte que- está todo tan controlado por Digamos. representantes, agencias, managers, prensa. etcétera, Operado etcétera, en sí, ¿no? que en realidad las primicias son mentiras. No es que una primicia antes tenía que ver con una investigación, con un dato. Hoy no Ahora existe es un eso. dato. Y si tenés 24 horas de blog, de internet y de canales de noticias, ¿qué le agregás? Mejor agregarle quizás un análisis, Hablando- una reflexión. Primicia es cuando vos publicás algo que nadie quiere que Claro. publiques. Eso me parece claro. que es la primicia. Hablando de eso, ¿no? ¿Cómo es el menú de medios que consumen? Digo, y por otro lado, ¿cómo se llevan con las nuevas tecnologías? Bueno, ni hablar, Zanoni... Pero yo me llevo mal a veces, no es que... Me llevo bien en cuanto al uso, pero a veces... Habría que preguntarle cómo se lleva con las viejas tecnologías, entonces. No, bueno, No, pero yo soy creo que- viejo, o sea, yo creo soy que de esa papel. es otra diferencia. Esa es otra diferencia con los periodistas de mi generación, por ejemplo. Creo que ustedes son nativos digitales y nosotros no. Me parece que Creo estamos en el medio de una nos generación... hemos tenido que incorporar de una manera ruda y Sí. poco natural. Y obligado, antinatural, que es peor. claro. Y bueno, uno consulta sitios de noticias fundamentalmente. Pero en el eso, caso de... digamos, de la mañana a la noche, ¿cuál es el menú de medios que consumen? Y uno, al estar sobre todo televisión, cine, no sé, te digo los nombres de los sitios, por ejemplo, hay un sitio de cine que se llama Otros Cines y que uno tiene información sobre críticas o de comentarios de películas, festivales, estrenos, está televisión.com.ar que tienen el rating todos los días. Uno le llega a la planilla de Ibope, pero ahí lo publican a las 10:30 con un convenio que tienen y ya tenés el rating, noticias de televisión, no sé, cuestiones que van a venir en el futuro. ¿Blogs? No, ¿Ves? yo los blogs, por ejemplo, me meto quizás a través de Clarín, que tiene los blogs, Infobae, que tiene, y quizás lo chusmeo, Claro. pero no tengo algunos Yo lo blogs uso de cabecera como hay gente que dice consulto, sí o sí, 10 blogs por día que me gusta la información que Hay tienen. mucha opinión también en los blogs. Sí, sí, no, es interesante. Yo leo los blogs como pasatiempo y cuando tengo, sobre todo, tiempo, digamos. No es un Pero ¿no miran lugar, televisión? un lugar. Yo me levanto con la radio y la televisión, la cocina, la radio y en la habitación y La televisión cerca del baño la en televisión, mute. digamos. yo A radio. la mañana es eso y el diario, los diarios recién cuando llego al diario, a página 12, al mediodía, y los blogs si tengo tiempo. No es que diariamente o tengo un cronograma de. No, yo miro de mucha consumo televisión, de pero medios. detesto los canales de noticias, digamos, la otra vez se me empezó a ocurrir anotar todo lo que van informando, para después evaluarlo a un nivel más global, y me parece que en los canales de noticias siempre hablan del tiempo, pero minutos enteros. Entre las 7 de la mañana y las 10 es impresionante. Pero con una perorata de una cámara filmando el cielo y unos edificios y hablan del Y tiempo es que del tener tiempo y del tiempo. 24 horas de programación hace que esté Nadie el los móvil obligó a en eso, digamos. casos Ellos eligieron. individuales que... Después, inseguridad, cosas que no les interesan a nadie. Chocó un auto en Valvanera, que a nadie le importa en realidad. Es Solamente int- al conductor o al otro, qué sé yo. Es interesante lo que dice Leandro, porque me parece que la televisión, tanto abierta, también incluso la de cable, ha perdido el espacio de la reflexión y el análisis. Sí. Todas frases hechas. Todos van chistecitos en entre los busca conductores que... en busca de la noticia. Accidente en Salta y San Juan. ¿Y a quién le interesa? Casos, Digo, nadie. casos particulares. La Panamericana congestionada, todas las mañanas. Y Y ponen pero- un aéreo que no se ve nada Pero el de público todos autos. o el oyente Claro. te dice que le interesa, que prende y quiere saber Sí, la pero- información Yo no del estoy tan de tiempo, Pero el ahí- tránsito. esa es para otra ver deuda, cómo es otra agarra. deuda de la democracia. El hecho de que las cadenas informativas y los canales, digamos, de aire, de noticias, logren transmitir noticias federales.
Claro. ¿Qué le interesa a un tipo Sí, que a está un- en Salta, sí. el accidente que ocurrió Que en encima tiene Constitución? TN, y digo, pobre tipo. Si yo lo padezco, imagínate un tipo en Mendoza, a las 7 de la mañana, que va para su campo, poniendo TN. Pero consumen medios locales también. No Es muy hay tanto. difícil, ¿eh? En red de noticias no hay tanto. Está, Es muy digamos, difícil. la cadena nacional, pero no les aporta. Pero es muy Es difícil. En el difícil. campo, Más allá del lugar, me parece que la agenda de temas, yo encuentro muchísimo, y no por defender a los blogs ni nada, sino que encuentro mucha más variedad y color y Sí, cosas seguro. realmente muy interesantes de cualquier tema que se te pueda ocurrir en blogs específicos. ¿Me podés recomendar un blog que no sea el tuyo? Sí, hay un Ese, montón. Estoy digo, pensando en ese- los que leo. Ese que te interesa Bueno, tanto. el de Julián Gallo, que se llama Mirá, que pone todo lo que a él le importa, básicamente. Que puede ser desde un cumpleaños de un hijo hasta una noticia de un robot en Japón o un comercial de publicidad. Me parece que las agendas son así, múltiples paletas de colores donde cada uno pone lo que le interesa. Me interesan mucho blogs de cine, de deportes, bueno, de muchos temas, pero que hablan específicamente de cosas que no encuentran su lugar en los medios tradicionales. Y muchas veces lo que me pasa es que hay algo que gira en los blogs, va de un lado al otro como tema, y después los leo en los medios tradicionales como algo novedoso, o como, miren lo que está haciendo furor en Internet. Hace 3 meses que lo hizo habías furor. visto vos. Claro. Sí, Lo último que le pregunto, ¿cómo ha contribuido, digamos, cómo han contribuido los medios a la democracia? Pero en este sentido, ¿por qué no eligen un medio que ustedes crean que efectivamente ha sido emblemático en la construcción de democracia o en la construcción de ciudadanía? Y el nombre de algún periodista también que esté en ese mismo lugar. Yo lo diría quizás de manera irónica, yo diría Clarín en el sentido de siento que estuvo con todos, o sea, siento que así de endeble puede ser la cuestión, que primero apoya a uno, después le quita el apoyo y después a otro, y después le quita el apoyo, digamos, no en cuanto a construir para bien, sino es un ejemplo que el diario más importante esté con quien va conveniendo, ¿no? Con el gobierno de turno. Y no por nada particular, hay una pero... frase famosa que dice Clarín es clarinista. Que Claro. le dicen, si era menemista, dijo, no, es clarinista. Claro, está con quien le conviene estar. Ojo, digo Clarín como ejemplo, pero hay cantidades, ¿no? Que están con uno y se dan vuelta. Y creo que esto es una metáfora de cómo está la sociedad hoy, que uno cuando dice, y seguirá sigue, me puedo plantear si tengo miedo, si puede seguir este sistema, habla de lo endeble, ¿no? De que, bueno, me doy vuelta según convenga y según los intereses, y esto lo vemos mucho. Lo vemos con los canales de Daniel Haddad, que sabe, bueno, C5N, Infobae, y uno dice, bueno, esto es oficialista, y el gobierno le pone plata y entonces funciona el medio. Lo ve uno tanto que no sé cuál es el... Uno puede pensar en medios que siguieron una línea, pero creo que esto es un espejo o una metáfora de cómo funciona. ¿Y algún periodista? Periodista creíble, voy a pensarlo, les dejo la palabra. Dale vos. Sí, Yo tengo el mío. a mí me resulta más fácil pensar en aquellos periodistas o medios que le hicieron muy mal a la democracia que pensar en los que contribuyeron. A ver. Porque es muy difícil. ¿En cuál pensás? Pienso en Mariano Grondona, por ejemplo. Yo hice una tesina en la universidad respecto del periodismo en los años de plomo. Y a mí, 18 años tenía cuando empecé el trabajo. Me sorprendía cómo la gente decía una cosa y después decía otra y se olvidaba y Con la nadie misma seguía boquita. argumentando. Exactamente, digo. Y me parece que en los medios pasó algo así. Es muy fácil que Página 12 nació en el 87 y no vivió la dictadura, entonces ha contribuido, pero no fue contemporánea a la dictadura, el diario. Entonces no sé qué actitud hubiese tomado. Porque contribuyó en el digamos. menemismo a Pero yo denunciar creo que y a ser todos los enemigo, diarios- y después... Pero creo que Página 12 es un caso A ver, no tengo- emblemático de construcción de ciudadanía y de aporte a la democracia. No tengo duda de eso, pero le es mucho más fácil porque no tiene que dar ninguna explicación sobre lo que hizo durante esos años de dictadura. Es mucho más difícil para un medio como Clarín, La Nación... Sí, están atados, Fidel ¿no? Cortar, Digamos, Claro. Más allá de la ideología actual, como que quedaron atados. Pero preguntaba por periodistas también, digo, A mí me gustaría... vos mencionás a Mariano Grondona, pero por otra cuestión. Estamos mencionando por oposición. la Contrario. oposición. contrario. A mí me gustaría rescatar
una figura que me parece sana, que su aporte fue muy valiosa para la construcción de ciudadanía y de la democracia, que no se lo rescata cuando se habla de estos temas, que es la de Jorge Ginsburg, porque me parece que él, de una manera muy inteligente, logró, mediante entretenimiento, siempre mandar un mensaje y obviamente que no lo vengo a decir yo, y esto se dijo mucho, y sobre todo cuando se murió, pero me parece que me vino su figura porque siempre él rescató la libertad y los derechos humanos, ¿sí? Pero haciendo lo suyo y desde También múltiples formatos, ¿no? Desde el recurso impecable que es el humor, ¿no? Claro, Incuestionable, quiero decir. Pero desde el humor me parece que se ha hecho mucho Seguro. para la democracia. Seguro. Tipos como Rep, bueno, Fontana Rosa. Me parece que ahí hay un nicho muy fértil que todavía sigue intacto. A mí ¿Te la verdad que decidiste, periodistas, Carolina? sí, la verdad que periodistas que marcaran, aunque después me corrí un poco, la nata, tanto en televisión, en radio, en gráfica, escribe impecable, lo sigue haciendo, pero después, bueno, uno conoce internas de cuestiones de cómo estuvo en Perfil y después se fue, abrió su diario Crítica, siempre digamos, pero siento que no se vende, que denuncia, no conozco, tal vez... ¿Te fastidió que aceptara trabajar en el Maipo? Un poco de egolatría y de yo puedo estar en todos lados. Un poco. También estuvo en Vidas Robadas, en el último capítulo. Ah, no sabía. Sí, estuvo en Montecristo el año pasado, en Vidas Robadas. Yo hago todo. Estoy en tele, en teatro, soy periodista de gráfica, de radio. Pero, bueno, se la banca. ¿Sí? ¿Decís? No sé, Digo, haciendo eso. Y en cuanto a las cosas que denuncia, uno lee y dice... Bueno, después tal vez uno no maneja toda esa información y sabe... Me parece que atentó contra sí mismo, ¿no? Con lo del tema del Maipo, porque es muy difícil. Me parece que al que más le convino es al que recibe la denuncia de él, ¿no? Porque es muy fácil descalificarlo después. Claro. Yo le digo, me denuncia un tipo que aparece con un plumero en un escenario con Jimena Capristo, como que, digamos, si yo fuese un corrupto, un político denunciado por la nata Yo no hoy, he vivido. me parece que me podría defender un poco más fácil. Y eso, para cierta generación, que puede ser la mía, que creció viendo la nata y su ímpetu para denunciar y demás, me parece que, es decir, es necesario, era innecesario. Pero bueno, cada uno elige hacer con su vida lo que quiere, ¿no? Sí, pero creo que un periodista es lo que escribe y lo que es también públicamente, Y lo que hace, sí. básicamente. Les deseo 25 años siguientes de mucha feliz democracia. Y lo último que le digo brevemente, ¿por qué no me cuentan cómo se ven para los próximos 25 años? ¿Y en qué se ven? Más viejo seguro, lamentablemente. Yo pienso que siguiendo laburando básicamente en esto, sea en un medio gráfico, radial, televisivo, pero básicamente con las mismas convicciones que me inicié en el periodismo y que las mantengo hasta el día de hoy. Espero que la vida y los achaques de la edad no me hagan perder esas convicciones. Estás traumado con la edad, ¿eh? Sí. No, mi sueño es poder tener algún medio propio. Sería fascinante tener una Pero abrís radio. un blog, es gratis. Sí, un blog sí. Pero claro, quizás uno aspira a, bueno, una revista, dirigir una revista. Bueno, quizás sea un camino, el camino digital, pero digamos en esto y con algo propio y digamos que tenga más la marca de uno que la de los dueños para los que uno trabaja. Yo la verdad no sé qué decir al respecto. He cambiado tanto en los últimos años que me da vértigo pensar en 25 años, pero te puedo decir en los próximos 10 por ahí. Me parece que... ¿10 minutos? Sí. No, que... Digamos, seguir, me parece que el periodismo, digamos, está en un momento muy, muy particular, por una serie de cosas que es muy largo explicar, pero... me parece que hay que volver a las fuentes, ¿no? del periodismo, tal como fue creado. Y es un desafío, no solamente para mí, sino para los chicos nuevos que van saliendo todo el tiempo. Y que se olvidaron casi de todas esas fuentes y que uno los ve tan desprotegidos y desamparados por un montón de instituciones y además por las mismas instituciones que los fueron formando como periodistas. Y por los medios, que es donde ellos van a trabajar, o individualmente. Y me parece que ese es el desafío, a informar y demás, pero
a conjugar lo que, como un mix de cosas, el compromiso y el entretenimiento, ¿no? Me parece que ese como desafío a mí me resulta interesante. Les agradezco muchísimo, ¿eh? Gracias a vos. Gracias por la invitación.